Un testimonio de una persona que dice que vio la muerte, que vio una criatura, esa criatura que se lleva a las personas. Testimonios de personas que dicen que vieron como una especie de hada, pequeñita, flotando sobre su cuerpo. Imagínese usted acostado en una cama y de repente algo está allí, algo etéreo, algo transparente, algo flota sobre usted y usted ve y es un ser chiquito, una criatura pequeñita. Hoy van a escuchar ese testimonio y otras personas que aseguran haber visto figuras altas, grandes, como con un sombrero. La gente del sombrero, la gente sombra, gente que vio criaturas terribles, contrahechas, estrambóticas. Prepárense porque este podcast va a estar totalmente brutal. Si les gustan nuestros temas, pueden buscar también otro canal de YouTube que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Historias Paranormales con Esteban Cruz. Más adelante les voy a contar, ya en un segundo les voy a contar sobre nuestras últimas historias que les van a parecer interesantes. Si les está gustando este podcast, denos like ya mismo y compártanlo. Y abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. El mundo está lleno de manifestaciones extrañas, paranormales, oscuras, seres inexplicables, seres que parecen venir de otra dimensión, de otro lugar del espacio y del tiempo, y que parecen asomarse entre los resquicios del cosmos. Hace poco tiempo, en el cartel de la Mega, Daniel Tres Palacios lo llamó alguien que afirma haberse encontrado con algo completamente imposible, una especie de ser pequeñito, contrahecho, una especie de criatura que surgió en medio de la noche, que flotaba y que cuando se le acercó empezó a relatarle extrañas oraciones, a entonar mejor extrañas oraciones rogativas, como si empezara a rezar una especie de rosario en una lengua perdida, en una lengua, si se quiere, tenebrosa y maldita. Escuchen ustedes este testimonio, todo el crédito es para el cartel de la Mega, lo vamos a analizar después de que lo escuchen y vienen muchos más, y algunos de ustedes que me han contactado y me han dicho quiero contarles algo extraño, algo que no parece haber sido de este mundo. Escuchen el testimonio de esta persona que dice haber visto un extraño ser, algo que se le manifestó en medio de la noche, que se le acercó en medio de la penumbra y que le hizo enfrentarse a sus peores miedos. Mira, realmente yo en toda mi niñez y mi juventud sufrí muchas cosas paranormales, tanto que llegué a un punto de que ya no sentía miedo. Yo creo que tenía el don de percibir cosas, ya no lo tengo, pero más adelante le cuento sobre eso. Resulta que una de las que más me impactó fue, yo tendría 13, 14 años, tal vez un poco más, y me quedé dormido, no donde uno pone la almohada, la cabeza en la almohada, sino al revés de la cama. La primera vez que me quedé así por una circunstancia que sucedió, pero dormí pues al revés. Resulta que yo me desperté tipo 8 de la mañana, no me podía mover, pero toda mi familia ya estaba despierta. Y mi sensación fue muy extraña, yo veía toda la gente en la casa, o sea, yo veía toda la gente, dónde estaba mi hermano, dónde estaba mi papá, dónde estaba mi mamá, como si yo viera un plano por encima, pero resulta que yo no me podía mover. Yo no me asusté realmente porque pues a mí ya no me daba miedo, yo estaba acostumbrado a que me asustaran y me quedé tranquilo. Mi hermano estaba en la misma habitación, estaba sentado en el computador trabajando y se volteó y me miró como si algo extraño sucediera, pero yo no le podía hablar. Entonces pues para mí fue bastante extraño porque yo trataba de hablarle y no podía. Sin embargo me di cuenta que él se enteró de la situación. Bueno, yo conservé la calma cuando unos segundos después veo entrar algo por la puerta y haz de cuenta que fuera como una especie de hada de 20, 30 centímetros, pero era una hada, tú has visto cómo dibujan las hadas que son como estrellitas, la silueta de la hada como en estrellitas, como si no tuviera carne realmente, como si no fuera nada físico, sino solo las estrellitas, como si fuera una constelación viajando hacia ti más o menos, de color azul celeste y brillaba bastante. Esa hada que vi entrando y pues yo me emocioné, yo, wow, qué espectáculo, y me puse a verla, cuando de repente se me pone en la cara
a unos 4 o 5 centímetros de mi cara y empieza a hablar, pero como si estuviera recitando una oración como de brujería o algo, no sé. Imagínate esas películas donde las brujas empiezan a recitar en idiomas extraños. Ahí sí me llené de pánico. O sea, ahí sí realmente me dio mucho susto. Hice mucha fuerza para lograr levantarme. Y tanta fue mi fuerza que me lancé de la cama, o sea, caí al piso. Y salí corriendo. Como yo sabía dónde estaban todas las personas, yo salí corriendo a donde estaba mi mamá. Y efectivamente yo salí corriendo a la cocina y me paré detrás de mi mamá, súper asustado. Y me dice mi mamá, ¿qué le pasó? Y yo, no, nada. A mí no me creían mucho que yo veía cosas y que yo sentía cosas en ese apartamento. Entonces pues yo le dije, no, no, nada más, todo bien. Y la saludé y ya. Y luego volví con mi hermano. Y le dije, él se llama Augusto. Le dije, Augusto, usted sintió algo raro, ¿cierto? Me dijo, sí, yo lo vi a usted como raro, yo sentí una energía rara y por eso yo volteé a mirarlo a usted. Y pues esa fue mi experiencia. No entiendo qué fue lo que trató de buscar o qué fue lo que trató de hacer en mí. Y nunca lo supe, simplemente me quedé sin saberlo, nunca más la volví a ver, nunca más me volvió a suceder el tema, pero sí quedé como bastante impactado con el tema. Pero para mí sí fue una elemental. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? ¿Qué diablos es lo que vio este señor? En el mundo de los investigadores paranormales existen algunos que dicen que existen seres elementales, como él lo ha dicho. Seres elementales que son las hadas, que son los duendes, que son los gnomos. Se llaman elementales porque muchos de ellos, o se les dice elementales porque muchos de ellos están asociados a los 4 elementos: el aire, el agua, el viento y la tierra. Y por eso se les llaman seres elementales. ¿Qué fue lo que vio este señor? En la Edad Media se decía que las hadas podían robarse a los niños, que se los llevaban. Aquí en Colombia se habla de que los duendes se llevan a los niños. Hay una gran cantidad de leyendas, algunas son muy famosas. Por ejemplo, Juanita Dientes Verdes. Algún día les narraré esa historia. Y también hay otras historias de otros seres en España, los trasgos, seres que vivían en las minas. También en Perú los muki, que tenían un sombrero rojo y que muchos dicen que ven y que observan. Los pombero en Argentina, los pomberos, criaturas de la noche, también que aparecen en Paraguay. Muchas historias de duendes, pero la que viene es más interesante porque una de nuestras oyentes de los audios de Cruz Escribiente afirma haber visto a la mismísima muerte. Y lo van a escuchar en los próximos minutos. La existencia de seres oscuros, la existencia de criaturas siempre ha estado en la historia. Algunos le llaman parcas, otros la ven como un ser llamado la muerte. No sé si ustedes lo han visto, la de las cartas de tarot, la carta número 13. Aquel ser oscuro que lleva una hoz en la mano y una túnica que le llega de la cabeza a los pies. Muchos aseguran que flota, que se mueve sobre el espacio, que parece ser una criatura que puede atravesar paredes y que surge en momentos de necesidad, de dolor, de tragedia, como cuando hay un terremoto y la gente fallece en las guerras. Muchos dicen ver estas criaturas extrañas, encapuchadas, ensotanadas, la muerte. Otros dicen que las ven mientras están durmiendo. Imagínese usted estar acostado durmiendo y de repente siente que queda paralizado, la famosa parálisis del sueño, y de repente aparece al lado suyo una entidad, un extraño ser. Vamos a escuchar un testimonio de alguien que dice que vio esta criatura, una profesora llamada Carol. Antes de eso les quiero recordar que tenemos un nuevo canal en donde vamos a ver entrevistas, donde pueden ver entrevistas mías en video, y se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Busquen ya Historias Paranormales Esteban Cruz, ahí está, es como un rombo naranja para que se suscriban ya mismo y activen la campanita. Y bueno, Carol, bienvenida aquí a los audios de Cruz Escribiente. Gracias por estar aquí. Hola Esteban, muchas gracias a ti por la invitación. Tú dices que viste a la muerte. ¿Cómo era la muerte? Cuéntanos.
¿Cómo fue ese momento en que viste esta extraña criatura? Cuéntanos a todos aquí en los audios de Cruz Escribiente, ¿qué fue lo que viste? Bueno, sí, el día en que vi a la muerte era un día pues normal, yo me encontraba sola en el apartamento, entonces yo tenía como una ventana que daba hacia la cocina. Yo me acosté en mi cama y ahí podía ver por esa ventana, cuando de repente pues yo vi como una silueta muy alta. Pues yo me quedé como mirando a ver qué era porque me quedé sorprendida, y cuando se volteó era tal cual, o sea, como, como la muerte, como la Santa Muerte que en la que creen en México, así tal cual, pero muy alta, y eso fueron como 3 segundos en los que ella me miró, se dio la vuelta y se desapareció. A los días fallece el papá de una prima. ¿Has vuelto a ver a esta extraña criatura? ¿Alguna vez la has vuelto a ver? Y si no la has vuelto a ver, ¿qué crees que era? No he vuelto a ver algo similar, pero pues yo lo asocio con la muerte porque era tal cual como se describe cotidianamente. Eh, yo sí estoy segura que era la muerte. Yo sentí como que era como el anuncio de lo que iba a pasar. Bueno, Carol, muchas gracias por estar aquí nuevamente en los audios de Cruz Escribiente. Estoy feliz de poder compartirte estas experiencias y gracias a ti nuevamente. ¿Qué son estos seres? Desde la muerte, con su capucha larga, grande, oscura. ¿Qué son estos seres? Las sombras que también aparecen en los hospitales. ¿Qué son estas criaturas? Esa especie de hada chiquita que vio esta persona que acaban ustedes de escuchar. Mado Martínez, investigadora, habla de los acechantes y dice ella que hay varios tipos de acechantes. Criaturas que aparentemente aparecen en medio de la oscuridad y que se alimentan de nuestros miedos. Escuchemos a Amado Martínez y su descripción de qué son estos seres, qué son los acechantes. Mado, muchas gracias y cuéntenos por favor a todos nosotros qué son estas criaturas, qué son los acechantes. O que otras personas también llaman gente sombra. ¿Qué diablos son estas criaturas? Pues la verdad es que el primer capítulo de mi libro está dedicado a los acechantes, y a su vez dividido en pues, los hombres de las sombras y los Black Eyed Kids, entre otros, porque en general los defino como experiencias que tienen que ver pues con presencias, ¿no? O con relatos de presencias que la gente percibe como amenazantes o acechantes. No son el típico encuentro con entidades, historias de fantasmas, un familiar fallecido, una niña, sino que más bien son eso, seres acechantes, presencias acechantes. La gente percibe que los vigilan, que los observan, que incluso se alimentan de su miedo. Por ejemplo, los seres de las sombras entrarían dentro de la categoría de los seres acechantes. Tendríamos las sombras benignas, que son sombras que, bueno, más o menos la clasificación más amable de todos los seres de la sombra que existen, ¿no? Luego tendríamos las sombras negativas, que son pues las que están asociadas a un sentimiento más de terror irracional. Posteriormente tendríamos las sombras de ojos rojos, que para mí particularmente son las más terroríficas de todas. Yo vi una, lo cuento ahí en el libro, que son aquellas que son más negras que la noche y se alimentan de tu miedo. Luego tendríamos las sombras encapuchadas, pues un fenómeno muy similar al de las santas compañías, las procesiones espectrales y todo eso, que igualmente tiene otro capítulo aparte diferenciado en el libro.
que, bueno, también perciben como si el encapuchado, el ser que hubiera debajo de esa capucha, estuviera lleno de rabia, ¿no? Eso sería la sombra encapuchada. Y luego tenemos al hombre del sombrero, quizás una de las visiones también más comunes alrededor del planeta. Tantas personas que aseguran haber visto una sombra, un ser de sombrero de fieltro, de sombrero negro, y realmente es una figura que se encuentra en varias culturas alrededor del planeta, que es lo realmente significativo, ¿no? Este fenómeno a veces se relaciona con el tema de la parálisis del sueño, ¿no? Y con el síndrome de muerte súbita. La verdad que tiene muchos matices. Y luego tendríamos los niños de ojos negros, los Black Eyed Kids, que serían otro tipo de seres acechantes, ¿no? Personas que aseguran haber visto ese tipo de niños, sobre todo porque suelen ser niños, que se caracterizan por tener los ojos inundados de negrura, como si no tuvieran iris, ¿no? Resulta también muy terrorífico y ha habido muchísimos avistamientos, sobre todo en la parte de Estados Unidos y el Reino Unido particularmente. También tengo que decir que el fenómeno de los niños de ojos negros es mucho más reciente, más de cultura pop, que el de los hombres de las sombras, ¿no? Los hombres de las sombras se llevan viendo desde tiempos inmemoriales. Y estos serían, a grandes rasgos, eh, los tipos de presencias que la gente percibe como acechantes. Los seres de ojos rojos realmente son, dentro de la clasificación de los hombres de las sombras, los shadow people, quizás o con toda seguridad los más terroríficos y escalofriantes. O sea, como decía, son seres con una densidad propia, una densidad oscura, más negros que la noche. Si los ves en la noche, resalta esa densidad oscura dentro de la noche. Es algo muy difícil de explicar. Te lo digo porque yo vi uno una vez. O sea, yo nunca veo nada, nunca he visto nada. Pero sí vi a uno de estos seres. Lo vimos dos personas, íbamos dos personas. Y no encuentro otra manera mejor de definirlo que la de decir que es una densidad negra, una densidad más negra que la propia oscuridad, que te acecha, que te mira, que te está observando con esos ojos rojos encendidos, encendidos, grandes, y es una visión absolutamente aterradora, y fue un momento de pavor para mí. Todas las personas a las que he entrevistado que han tenido un encuentro con este tipo de, bueno, esta experiencia, que han tenido esta experiencia, pues lo relatan con el mismo temblor en la voz, porque es una experiencia que te deja la sangre helada. Y bueno, pues son una de las categorías, yo creo que más miedosas de Shadow People. Pero el hombre de ojos rojos entraría dentro de la clasificación de los Shadow People o hombres de las sombras. La gente sombra, estas criaturas que se dice viven en medio de la oscuridad, que acechan, que se alimentan, muchos dicen, del miedo de las personas, del pánico de la gente. Imagínese usted estar ahí acostado y de pronto ve una masa negra, una especie de figura que parece humana, pero que flota o que no tiene volumen, o es una ensotanada, tiene una sotana grande que va hasta el piso. Imagínese ver eso. Se dice que la gente sombra ha sido captada en muchos lugares del mundo durante tragedias. Es una idea de que estos seres están allí acechando, acechando a las personas en medio de cataclismos, cuando hay un terremoto, cuando la gente sufre. Se les ve incluso muchísimo, se dice, en hospitales. A continuación van a escuchar un testimonio muy interesante que recogió Daniel Tres Palacios en su programa El Cartel de la Mega. Vamos a escuchar aquí varios testimonios. En él, una mujer colombiana afirma haber visto este tipo de criaturas ser acechada por la gente sombra desde hace muchos, muchos años. Escuchen muy bien ese testimonio. ¿Usted ha tenido una experiencia similar? Si usted ha vivido algo así, por favor, contácteme
escríbame aquí abajo entre los comentarios. Yo enseguida les doy un número y ustedes ahí pueden conseguirme un correo electrónico, perdón. Y ahí ustedes pueden hablar conmigo y ahí podemos hacer juntos un podcast como este o un podcast de video como el que estamos haciendo en el canal de Historias Paranormales. Escuchen esta extraña historia. Y también mi experiencia con la parálisis del sueño radica más o menos desde que tengo conocimiento, más o menos desde los 5 años. Y yo siempre pensé como que era algo paranormal. Luego fui inmersándome en mis estudios y pues ya uno empieza a ver fisiología animal, empieza a ver los ciclos del sueño, empieza a ver todos esos ciclos. Y yo en mi mente decía, bueno, esto es algo normal, es una segregación de hormonas, simplemente tengo que relajarme, pero en este punto ya llegó al punto pues que yo ya no creo como en si es científico o si es algo paranormal. Entonces te cuento mi historia. Yo desde que tenía 5 años, mi familia siempre estaba muy al pendiente de mí, desde muy chiquita, cuando yo dormía, cuando salía a viajar con mis familiares, con mi mamá, y todos saben, alrededor mío, saben que hay que tener, como que estar siempre pendiente de mí. Cuando yo salía a viajar, a veces con mi bisabuela materna que íbamos al campo, llegaba el momento que ellos me decían que yo ponía mis ojos en blanco y que lo único que estaba haciendo era quejarme, que por favor no me ataquen, por favor no me ataquen. En mi casa ya, pues cuando yo más o menos tenía entre 6 y 7 años, mi mamá también estaba muy al pendiente. Yo antes, bueno, yo tengo como 3 diferentes tipos de, por decirlo así, parálisis del sueño, pesadillas. Inicialmente empezó con una sombra negra que se apoderaba de mí y me daba muchísimo susto. Yo me despertaba, le decía, mamá, por favor, no, por favor, está ahí conmigo, y volvía, se apoderaba. Digamos que yo todavía hablo de esto y me daba como un poquito de temblor. Hace ratico no sueño con esta sombra, pues que nunca supe saber si era un ser, si era un ente, o sea, no sé qué es, o sea, ya hace tiempo no sueño con esto, espero, yo me acuesto diciendo, ojalá esta noche no me toque ese sueño porque de verdad, o sea, es de los peores. También tengo algunos sueños que es como yo les digo que son epifanías, son cosas como que siento que van a pasar, tengo sueños acerca de algunas cosas feas y a lo largo algunas se cumplen, entonces me da miedo a veces soñarme con estas cosas que yo les digo, las epifanías, y me da bastante miedo. Y las otras son las parálisis del sueño, en las cuales yo puedo decir que el día de hoy he aprendido a dominar. ¿Por qué? Porque a veces las personas están en la parálisis del sueño y como que balbucean y las personas como que saben. Yo no, yo estoy dormida y yo sé quién está a mi alrededor y yo ya las nombro, les digo, por favor levántame, por favor despiértame. Entonces, cuando yo salgo a viajar es muy chistoso, gracioso, porque pues yo a veces les digo a mi familia como que, hey, si te nombro, te llamo y ves que estoy acostada, por favor despiértame, pues porque estoy en una parálisis del sueño y pues no puedo salir de ella. ¿Sí? Yo tengo una pareja en la cual él me dice, es que usted tuvo pesadillas, yo la levanté y yo no me acuerdo. Usted se estaba quejando, usted estaba como convulsionando y yo intenté despertarla y bueno, ya después me despierto, pero usted no, o sea, yo no me acuerdo nada, de nada. A veces no me acuerdo de nada, pero hay veces sí soy muy consciente de mi alrededor. Yo me dieron pastillas para dormir cuando acudí al médico. Me recomendaron ir al psiquiatra. No llegué a ir al psiquiatra porque pues me quedé con las pastillas que me habían recetado en el médico. Las pastillas son feas porque las pastillas que me recetaron a mí son muy fuertes, son tan fuertes que el médico me dijo que tenía que tener cuidado ya que con 2 pastillas de estas yo podía llegar a matar. Uy. Entonces, sí, son densas porque yo con una sola pastilla, yo pues estaba en la universidad y yo tenía muchas parálisis ya finalizando mi universidad, fue como la etapa más dura y yo tenía parálisis del sueño 3, 4 veces a la semana. O sea, yo no dormía un carajo. Y yo me tomaba las pastillas y yo pues estaba en sustentación de proyecto de grado, tenía pasantías, tenía prácticas, tenía muchas cosas. Entonces lidiar con todo eso era complejísimo. Mi novio siempre me decía como que cuando le ocurra eso, como que, viste, le dígale groserías.
Entonces, pues a mí sí me parecía muy chistoso porque yo decía, bueno, pues voy a decirle groserías. Entonces, una vez, hace poco, hace como semanas, tuve como el valor de, bueno, voy a tratarlo mal. Y estaba en esa parálisis del sueño y empecé a tratarlo mal. Y no sé si has sentido como ese vértigo de pronto cuando te botas en un tobogán o cuando de pronto lo asocio como esos toboganes de la licuadora de Piscilago que sientes un vacío terrible. Ese vacío tú lo sientes constantemente. Entonces, cuando yo empecé a tratarlo mal, empecé a sentir que algo salía de mí. Entonces inmediatamente le escribí a mi novio y le dije, está bravo, está furioso y sé que me va a hacer algo peor. Entonces, dicho y hecho, a los 3 días tuve nuevamente una parálisis horrible. Fue de media hora, o sea, si ya 30 segundos que dicen que es normal, 2 minutos, 3 minutos, es horrible, ya media hora tú metido en esa parálisis del sueño intentando dormir. Yo tenía a mi abuela al lado y al otro día yo le dije, ay abuela, su merced es muy mala, porque yo media hora llamándola y diciéndole que por favor me despertara y usted no me despertaba. Y me dice, pero como usted estaba hablando y diciendo que la despertaran, pues yo no la desperté, porque yo pensé que estaba despierta. Entonces, hay veces, por ejemplo, yo estoy durmiendo, también estoy en una parálisis y le digo a mi mamá de pronto está por allá, no sé, en otro cuarto hablando y le digo, mamá, ¿tú por qué estabas hablando de esto? Hablando, no sé, de tal cosa, o sígueme contando. Entonces, ya llegó al punto que hoy en día yo soy bióloga, soy de todo, creo en mi ciencia, creo en lo que estudié, lo que me apasiona, pero digamos que controlar todo esto que yo siento a veces es complejísimo y creer en algo, o sea, es duro porque, o sea, ya no encuentra solución ni salida. Y a veces me da pánico la muerte porque no me gustaría sentirme como me siento en una parálisis del sueño. Y llegamos al final de este otro podcast de Cruz Escribiente, esta vez hablando de la gente sombra, de estas criaturas oscuras, de estos seres de la oscuridad que aparecen allí en medio de la noche, que aparecen allí en medio de la penumbra, que la gente afirma verlos cuando está durmiendo. Seguramente a usted le pasó, ya hemos hablado aquí bastante en este podcast de eso, sentirse usted completamente congelado, atrapado y de repente aparece este extraño ser. Un ser largo que a veces trae un sombrero, o un ser encapuchado, o un ser de ojos rojos. Hay mucha gente que afirma haber visto estas criaturas. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿De dónde provienen? ¿De dónde provienen? Viven al lado nuestro en otro plano y de repente en medio de circunstancias especiales, cuando estamos despertándonos o cuando estamos durmiendo, aparecen. Simplemente son alucinaciones que están en nuestra cabeza, que es muy probable que así sea, que mientras estamos nosotros en algún estado en el cual nuestro cerebro, nuestras neuronas apenas se están reactivando para que nuestra conciencia regrese después de dormir, entonces vemos estas alucinaciones. ¿Creen ustedes que esto es real? ¿Creen ustedes que esto es posible? ¿Que sea solamente una sombra que se crea en nuestro campo visual, en nuestra mente? ¿O realmente hay una civilización, un pueblo entero, unas criaturas que están allí? Unas criaturas que están allí, que nos acechan, que nos observan, que no podemos ver. ¿Saben qué es lo más aterrador de la teoría de que existen estos seres y estas criaturas? Que si existieran, si son reales, si están allí, en ese momento están a nuestro alrededor, sino que no las vemos, porque estamos completamente despiertos. Imagínense, imaginen ustedes, ¿qué tal que todo el tiempo estemos rodeados de seres pequeños, gigantes, grandes, que están en los límites de nuestra realidad? ¿Qué piensan ustedes? Cuéntenme aquí abajo. ¿Qué piensan? ¿Significa esto que hay inteligencias dimensionales superiores? Inteligencias que nos acechan, inteligencias superiores, o tal vez simplemente son las sombras de algo que existe en otra dimensión. Esta es otra teoría. Hay algo en otra dimensión y lo que vemos es solo su sombra. Como en una sociedad o en un mundo de 2 dimensiones, solo verían nuestras sombras, no verían nuestro volumen. Si por ejemplo llegáramos a un
país, a un universo de seres inteligentes que no tienen volumen en 2 dimensiones y pisáramos, ellos solo verían las huellas de nuestros zapatos, pero no nos verían completamente. ¿Eso es lo que vemos? ¿Vemos las huellas de estos seres cuyos testimonios hemos escuchado? ¿Usted los ha visto? ¿Usted ha entrado en contacto con ellos? Lo más extraño, como dice Mama Martínez, es que ellos no hablan, que ellos no se comunican, que ellos no están con nosotros. Eso es muy extraño, porque ellos no tienen de alguna manera la capacidad de articular palabras o de escuchar. Al día de hoy no sabemos qué son estos seres, no tenemos ni idea. Tal vez solo son leyenda, solo sean parte de una leyenda, o tal vez sean una realidad tangible, una realidad siniestra y macabra que nos acecha. Si les ha gustado este podcast, por favor denle like ya mismo, y también les quiero decir que dentro de poco vamos a irnos de viaje juntos. Si usted quiere ir conmigo a Egipto, dentro de poco en mis redes sociales voy a colocar toda la información para que nos comuniquemos por WhatsApp y le enviemos toda la información y podamos ir juntos y podamos ir a conocer los misterios del mundo, conocer la esfinge. ¿Se imaginan ustedes y yo conocer la esfinge, comiendo tajinet, kibes, mirando las pirámides? El sueño de todo viajero del misterio. Lo vamos a cumplir nosotros todos juntos. Usted se lo merece. Búsquenme en mis redes sociales como @cruzescribiente. Ahora sí, nos vamos en febrero del siguiente año. En febrero del siguiente año nos vamos y toda la información, precios y demás se los voy a dejar en mis redes sociales. Soy @cruzescribiente en Twitter, en Instagram, en X, y me pueden buscar como Esteban Cruz Niño en Facebook, o también me pueden buscar en Facebook como Historias Paranormales con Esteban Cruz, que es nuestro otro canal, Historias Paranormales con Esteban Cruz. Y bueno, a todos ustedes muchas gracias por estar allí. Quería contarles una teoría que he leído en los últimos días, que es la teoría del mindset, la teoría del pensamiento fijo, la teoría de la mentalidad. Fue elaborada por psicólogos, la teoría de los sistemas generales y la teoría de la decisión. Es una forma de ver el mundo que nos cambia la vida, Una escritora, una psicóloga, una gran investigadora, Carol Dweck, dice que existen 2 tipos de mentalidades en el mundo. Una mentalidad fija, en la cual nosotros siempre creemos que todo se soluciona de la misma manera y en la cual nos da miedo el fracaso. Evitamos el fracaso. Si vemos que algo va a fracasar, huimos de eso. O tratamos de solucionar las cosas antes de fracasar. Una mentalidad fija que nos dice que nosotros solamente podremos hacer algo en la vida. Una mentalidad fija que nos dice: usted consiguió esto de esta manera, así conseguirá todo en la vida. Dice ella que ese tipo de mentalidad no nos lleva a conseguir las cosas que queremos, que tenemos que tener algo que ella llama un mindset, una mentalidad de crecimiento. ¿Qué es una mentalidad de crecimiento? Una mentalidad de crecimiento es la que aprende de los errores, porque en la vida hay errores, porque hay equivocaciones, porque para aprender hay que equivocarse. ¿Cuántas veces no se equivocaron ustedes cuando estaban aprendiendo a sumar o a restar? ¿Cuántas veces no se equivoca uno en la vida cuando está aprendiendo a manejar? Pero si usted no se equivoca, no puede corregir. Cuando usted tiene una mentalidad de crecimiento, asume que los errores existen. Errar es de humanos. Todo el tiempo nos equivocamos. Usted seguramente le rompió el corazón a alguien. O usted en algún momento lo estafaron o la estafaron. Cayó. Y eso es doloroso. Y eso es fuerte. Cuando nos deja una pareja, cuando nos engañan, cuando damos todo por algo y no nos dan nada y nos maltratan y nos hacen daño. Quedamos muy mal. Pero ¿saben qué dice esta teórica? Carol Dweck. Ella dice y ella nos cuenta en sus libros, que les recomiendo, que solamente si nos equivocamos aprendemos, que solamente si fallamos podemos conocer las soluciones, que si nos quedamos con una mentalidad fija fracasamos. Y esa es mi invitación. En algún momento de la vida usted se equivocó con alguien o con algo. Usted se equivocó, es lo más normal del mundo. Usted vivió un momento estresante, duro, pero ¿saben qué? Aprendió. Siga creciendo, siga aprendiendo, siga luchando. Quería contarles esta teoría porque es diferente a todo lo que siempre hablamos, pero quería contárselas, quería narrárselas, porque ese libro es espectacular. Los libros de Carol Dweck, que realmente nos hablan de cómo lo que vivimos malvado, cómo lo que vivimos terrible,
nos puede hacer cambiar y ser cada vez mejores y conocer el éxito, la mentalidad de la abundancia contra la mentalidad de la escasez, la mentalidad productiva contra la mentalidad defensiva, la mentalidad de crecimiento, la búsqueda de ser cada vez mejor, el éxito, la mentalidad de beneficio. Usted puede conseguirlo, usted puede ser quien quiera, usted lo puede lograr. Mi nombre es Esteban Cruz y yo desde aquí, hablándole al micrófono, quiero decirle a usted, esté donde esté, que yo lo quiero mucho.